Sí, sí. Listo. No tengo audio. Sí, pues. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, les pedimos disculpas, se nos cayó, como se pudieron dar cuenta, se nos cayó el internet. No sabemos si es por tanta lluvia, de hecho el sonido no va a ser el mismo que teníamos a un inicio. Bueno, ahorita estamos con un sonido prácticamente con un sonido ambiente. Entonces, bueno, esperamos en el Señor que ya el internet se mantenga, se sostenga ahí. Y bueno, deben compartir, váyanse conectando, no sé cuántos están ahí. Tal vez me regalan el mío, ¿listo? El celular. Eso, gracias. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Acá, esperemos en el Señor que como les digo, que ya no se nos caiga más esta cuestión del internet, ¿verdad? Bueno, es parte de todo, es parte de todo lo que conlleva con esto de los en vivo, ¿verdad? Pero bueno, esperamos en el Señor que ya todo camine mejor, ¿verdad? Bueno, les decía que tenemos hoy a Jonathan y a Ingrid, que ellos nos acompañan en esta noche, y lo que queremos es que ellos nos comenten un testimonio, una etapa muy dura, muy difícil que pasaron como matrimonio, también como padres, ¿verdad? Esa etapa tan difícil, con una situación que vivieron con su hija, ¿verdad? Con su hija. Y bueno, sí, es que el sonido no va a ser el mismo, porque estamos aquí más bien con un sonido ambiente, ¿verdad? Y entonces súbalen todo el volumen que puedan ahí, porque Ámbar dice que casi no se oye, ¿verdad? Revisen el audio, sí. Sí, es que esto es lo que sucede, que estamos con un sonido ambiente y por eso es que casi no se escucha, ¿verdad? No sé, ¿cómo lo escuchas, ah? No lo conecto, es que no hay internet. ¿Cómo? ¿Qué? No, pues eso se escucha. Sí, pero no se cayó el internet. Estamos bien. No, porque está con el mío. Ok. Bueno, aquí en el celular de nosotros sí se escucha. Sí se escucha, pues no se escucha como quisiéramos, ¿verdad? No se escucha como quisiéramos, pero sí se escucha bien. Bueno, deben compartir, acérquense entonces el celular ahí al oído y toda la situación. Bueno, esperamos en el Señor que todo salga bien. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, y compartamos este ratito. Tengamos ahí paciencia con el audio. Yo sé que no se está escuchando como siempre se escucha, pero hemos tenido problemas con el internet, y entonces por eso es que el audio, ahorita estamos con el internet de un celular, no estamos con el internet de la iglesia, y porque se está cayendo a cada rato, estamos teniendo problemas. No sé si es por tanta lluvia, no sé si es por qué la situación, ¿verdad? Pero bueno, esperamos en el Señor que se escuche mejor. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo, queremos poner en tus manos, Señor, este testimonio, y que sea de edificación y de mucha bendición para aquellas personas, Señor, que se conecten hoy, que estén pasando por alguna situación, por algún momento difícil. Te pedimos, Señor, que la paz y la bendición tuya venga sobre ellos. Gracias por Jonathan, gracias por Ingrid, Señor, que nos acompañan hoy. Bendice a sus dos hijos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, ahora sí empezamos. Esperamos que el audio, pues como les digo, nos podamos ahí pues corregir
suplir un poco lo que podamos. Bueno, Jonathan y Ingrid, bueno, bienvenidos. Ya habíamos dado en el principio, antes de que se nos cayera el internet, la bienvenida. Coméntenos, bueno, primero que todo, el nombre de su hija, en qué año empiezan ustedes a atravesar toda esta situación, porque ahora estábamos hablando, y yo le preguntaba a Ingrid que si la bebé había nacido así, con esta enfermedad, ¿verdad? Y ahorita nos dan el nombre de la enfermedad. Es un nombre muy largo y hasta un poco complicado de decir, ¿verdad? Pero Ingrid me decía que no, Jonathan, la bebé no nació con esta enfermedad, sino que a los 6-7 meses de nacida, la bebé empieza a presentar ahí complicaciones de salud y todo eso. Coméntenos, Jonathan. Bueno, buenas noches a todos una vez más, que el Señor les bendiga. Bueno, sí, mi hija, bueno, ahorita, este mes, el 18 de octubre, cumple 3 años ya, 3 años que el Señor ya nos la ha dado, que tal vez en algún momento pensamos que no iba a llegar, ¿verdad? Ella se llama Naidel, incluso el nombre de ella significa luz de Dios. Es el significado del nombre de ella, luz de Dios, es un nombre en hebreo y significado es luz de Dios. Y sí pasa, como usted lo estaba diciendo, ella nace normal, ¿verdad? Normal, todo inicia un día que mi esposa nota que mi hija está blanquita, pálida, y me pone un mensaje. Yo estoy trabajando, entonces ella me pone un mensaje y me dice que nota muy blanca la bebé y que, pues que la va a llevar al hospital porque está quejándose mucho. Yo le digo que está bien, ¿verdad? Y de ahí uno comienza a pedir nuevamente al Señor, ¿verdad? Padre, que todo esté bien. Cuando están en el hospital esperando que la atiendan, yo hago una videollamada y vieras que me la enseñan y yo también la veo muy blanca. Y digo, qué raro, ¿verdad? Bueno, el asunto es que le hacen una prueba de sangre y sale con una hemoglobina muy baja. La mandan en ambulancia para el hospital de niños. En el hospital de niños, como emergencia, la pasan y le comienzan a hacer exámenes y si se dan cuenta que la hemoglobina está muy baja, entonces la internan de un solo en medicina 3 en el hospital de niños y nos dicen que ahí va a pasar la noche. En la madrugada ella empeora un poco, le cuesta la respiración porque al haber poca sangre en el cuerpo, que la hemoglobina no llega oxígeno a todo el cuerpo o a todos los órganos como debiera, entonces se dificulta la respiración. Entonces ella pasa cuidados intensivos esa misma noche, pero pasa en cuidados intensivos, a los 2 días sale y como 3 días después le dan de alta. Ese fue como el primer proceso, como el inicio de la enfermedad. Entonces fue como un internamiento, como unos 5 o 6 días porque ella vive, nos la vuelven a dar a nosotros estamos con todos los cuidados ¿verdad? que nos dicen que tenemos que tener, y otro día igual, Nay comienza a ponerse otra vez blanca, y entonces Ingrid la vuelve a llevar al hospital, ya tiene un expediente, entonces la interna nuevamente, llegó con una hemoglobina muy baja, y nuevo segundo internamiento dura 35 días. Yeah. Sí, este es el segundo internamiento que ella tiene, es el más grande de todos. ¿En qué año, Jonathan, es eso? Eso fue en el 2016. Perdón, sí, ella nació en el 2017. Sí, la esposa lo está corrigiendo ahora, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, pero mi hija nació en el 2017, esto fue todo en el 2018. Okay. Entonces, ese sí ya es el segundo internamiento, ya ahí nos explican más a fondo y nos dicen que mi hija tiene una enfermedad que se llama anemia hemolítica autoinmune. Al final termina declarándose la severa. Esta anemia no es una anemia común, ¿verdad? No es una anemia que la gente sube con cucumeca, con caldo de frijol, ¿verdad? No es como la anemia tradicional, es una anemia muy poco común. Y en sí la enfermedad es que los glóbulos blancos sufren una alteración y entonces comienzan a atacar el cuerpo. Entonces, en este caso, los glóbulos de mi hija, las defensas de mi hija, los glóbulos blancos, consumían la sangre de ella. Entonces la dejaban sin sangre, por eso que bajaba la hemoglobina y ahí era donde se comenzaba toda la complicación. Al principio le dijeron, bueno, no, esto es lo que ella tiene, vamos a empezar con los tratamientos,
La enfermedad como tal, nos explicaban ahí, tiene 5 tipos de tratamiento. Normalmente los casos más normales, en el tratamiento 1 y 2 se recuperan. Mi hija llegó al nivel 4, ahí vamos a decir, mi hija llegó al nivel 4, porque al final, como les digo, se la declararon severa porque era algo que incluso la doctora nos dijo, era mi hija con esa enfermedad es el segundo caso más grave que ellos habían visto con esta enfermedad, ¿verdad? No sabemos nada del primero, pero ella sí era el segundo caso más grave. Normalmente las personas que, muy poco común esta enfermedad, pero los niños que le dan, normalmente no pasan tanto. Los primeros medicamentos fueron, bueno, transfusiones de sangre, sanguinotransfusiones, tal vez pensando que el problema estaba en la sangre de mi hija. Bueno, evidentemente en los anticuerpos, entonces tal vez querían como hacerle sanguinotransfusión, que eso es más que una transfusión, que eso quiere decir como que le sacan sangre, le meten sangre, le sacan y le meten sangre, para probar, ¿verdad?, si el problema se soluciona. Al pasar el nivel 1 y nivel 2 con esto, no da resultados. Mi hija, cuando le hacían una sanguinotransfusión, quedaba como hemoglobina en 8, ¿verdad?, que lo normal es 11.5, y al día siguiente ya amanecía en 3, 4, ¿verdad? Entonces era demasiado el consumo que había en el cuerpo de ella. Entonces dicen, no, aquí vamos a tener que pasar a la etapa, fase 3. En la fase 3 nos dicen que es un medicamento que se llama rituximab, pero que es un medicamento muy caro y que la caja no lo tiene, usted no lo tenía. Entonces, que tenemos que esperar un poco. La doctora, la verdad que una doctora que el Señor la bendiga, porque demasiado calidad, doctora Soto, del Hospital de Niños, Hospital Nacional de Niños, muy calidad. Ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible para hacer el pedido de este medicamento. Igual, incluso nosotros dijimos, bueno, nos puede usted decir el precio para saber si, dijo, no, está por las nubes, no les puedo ni siquiera decir el precio, porque el medicamento sí. Bueno, verdad, si no lo consiguen, es un medicamento que al final uno comienza a buscar en internet y damos cuenta que es como algo lo mejor que existe para las enfermedades que son autoinmunes, ¿verdad?, que son que el propio cuerpo las genera. Y de ahí le ponen consiguen el medicamento, se lo ponen y de ahí sigue el mismo resultado, ¿verdad? Mi hija no mostraba mejora, no seguía con lo mismo. Entonces un día nos agarran y nos sientan y dicen, bueno, no son los resultados que esperábamos, no es lo que teníamos en mente. El cuarto proceso es quimioterapia. Su hija va a tener que recibir quimioterapia. Entonces ahí el asunto comienza a agarrar mucha fuerza en la parte espiritual, porque que te digan que tu bebé de 7, 8 meses va a recibir quimioterapia es como un golpe muy fuerte. Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, la verdad que de todo en tus manos, vamos a esperar. A mi hija vienen y le ponen 4 sesiones de quimioterapia. 4 sesiones de quimioterapia la hacen con 7 meses apenas. Con 7 meses. 7 meses mi hija ya tenía 4 sesiones de quimioterapia. La quimioterapia es con efectos secundarios muy fuertes. Mi hija, bueno, gracias al Señor, los efectos fueron pocos. Era igual como cualquier persona que sigue quimioterapia, sí se le cayó pérdida de cabello. Por eso muchas de las fotos que tal vez algunos han visto ya espejoncitas, ¿verdad? Porque si tuvimos que proceder a cortar el pelo porque se le caía. Y aquí, Paz, esto fue, te digo, 35 días. Todo esto que te estamos contando fueron 35 días. Y entonces, cuando le tenían que aplicar la quimioterapia destruye su paso, limpia su paso. Logra mantenerse ella. No hay muy bien el audio, ¿verdad? Logra mantenerse ella unos 2 días con una hemoglobina en 8, en 7. Entonces el hospital nos dice, bueno, ya con Aidel superando la hemoglobina 2 días en 8, no recuerdo si fue en 3, le vamos a dar de alta. Claro, eso fue una gran alegría para nosotros en su momento, ¿verdad? Fue una gran alegría para nosotros. Y nos la trajimos para la casa. Pensamos que eso era lo que ya teníamos que haber vivido. Fueron días muy duros, fueron días muy tristes, fueron días de mucha lucha espiritual.
Pero no era todo lo que nos tocaba vivir. Sí. A los 15 días, tal vez, pastor, no sé. Sí. Cuando a los 15 días, curiosamente, pastor, a los 15 días de que mi hija le dieron de alta, yo vine aquí a la iglesia donde estoy ahorita a anunciarlo a la Academia Misionera. Yo hace un tiempo andaba anunciando a la Academia Misionera. Yo vine en un carro y cuando yo entro al carro me conecto al celular otra vez y veo que mi esposa me pone un mensaje y me dice: Jonah, voy a llevar a la bebé al hospital porque la veo mal, la veo grave. Me dijo, pues, entonces yo estaba aquí en su parqueo, pues, realmente estaba aquí en el parqueo y yo le dije: bueno, Dios, todo en tus manos, no hay más. Yo llamo a mi esposa, yo llego a la casa, le digo: amor, ¿cómo va todo? Me hicieron la patrón de emergencia. La patrón de emergencia está con monitoreo, está con oxígeno, está estable. Como a las 5 de la tarde, pastor, la llamo yo nuevamente a Ingrid y le digo: ¿cómo va todo? Y me dice: bueno, no, ya me dijeron que van a dejar a ella que pase toda la noche en observación. Entonces yo le digo a ella: bueno, como has pasado todo el día con ella, yo voy a cenar. Bueno, fui a la iglesia, había culto, era un domingo, entonces fui a la iglesia a las 5 de la tarde. Cuando salgo, voy a cenar y me digo a mi esposa: yo llego, me quedo con la bebé toda la noche y usted se viene para la casa. Eso era lo planeado. Cuando yo me monto al bus y voy, ya llego al hospital y llego y ella está afuera esperando. Entonces yo digo: ¿qué pasó, Ingrid? Me dice: no, es que la Ingrid le agarró una tos terrible y no podía parar de toser. Entonces me sacaron para estabilizarla. Yo llegué como a las 8 de la noche, llegué yo al hospital. Entonces ya el guarda ve y la ve a ella y ya me deja entrar con ella ahí. Y de ahí pasa, y mi hija está en un cuarto ahí, y comenzamos a ver doctores que comienzan a bajar, y entraban y salían, y nos veían y nada, y entraban y salían, y después llegaba otro doctor y volvía a entrar al cuarto donde estaba ella, y ella comienza a ver algo intenso en el corazón de uno, hace cambio de turno en la clínica. Entonces llega con una nueva recepcionista, por así decirlo. Y entonces Ingrid le dice: muchacha, vea, usted, ya eran las 10 de la noche. Dice: muchacha, vea, usted no me ha dicho nada de mi hija, usted puede, por favor, decirme algo, lo que sea. Entonces la muchacha muy amable: tranquila, yo le voy a averiguar, no se preocupe. La muchacha entra y entra donde está mi hija, un poquito ahí, ¿verdad? Y cuando sale, pastor, no nos dice nada. Se sienta en el escritorio y nos vuelve a ver. Y entonces ahí uno dice: bueno, las cosas no andan bien. Porque se sienta ella y como por ahí de las 11 de la noche, pastor, llega una doctora y como solo había visto a mi esposa, la llama aparte, pero dice: no, eres mi esposa. Entonces dice: bueno, me llama a los dos y nos dice: lo siento, su hija está muy mal. Su hija no podemos estabilizarla con ninguna técnica de respiración. Su hija va para cuidados intensivos, pero no la hemos pasado porque no sabemos si va a aguantar el traslado de aquí a cuidados intensivos. Hemos hecho todo lo posible, todo lo que humanamente posible para que ella se establezca, para que ella se normalice, pero no lo hemos logrado. Entonces, pastor, eso suena en el corazón de nosotros, ¿verdad? Son noticias que uno nunca espera escuchar, que le digan eso. Mi esposa inmediatamente, pastor, suelta el llanto y comienza a llorar de una forma que no puedo describir, literalmente, en el hospital. Y 10 minutos que nos dijeron esa noticia, vemos que salen en camilla, pero corriendo, literal, pastor, corriendo, y dice: un papá hace papeleo, un papá acompaña. Y entonces, en la precisa, así yo digo: ay, no vamos a hacer papeleo, yo me voy con la de él. Cuando yo voy al ascensor con ella, porque me meten en el ascensor, cuidados intensivos está en el 3er piso, nosotros estamos en el primero, el hospital de niños. Cuando yo entro, yo le veo la copita nada más a mi hija ahí, ¿verdad? Y entonces
yo comienzo a orar en mi mente y yo comienzo a decir, ¿verdad? Pues, estás con nosotros. Digo, Señor, si estás con nosotros, que la logres estabilizar, si estás con nosotros. Y me sale el deseo y digo yo, le pregunto a la enfermera, a la doctora, que si le puedo dar un beso a mi hija. Y la doctora me dice, papá, todavía no. Y entonces, cuando ya van a entrar a cuidados intensivos, me dice, papá, déle el beso. Y entonces yo recuerdo, pastor, que yo le di un beso en la frente y yo le dije al oído a mi hija, Dios está con nosotros. Sí. Y entonces, cuando ya la logran meter, eso fue como a las 11:30, hasta la 1 de la mañana, pastor, estuvieron ahí. Afuera de cuidados intensivos sonaron noticias y ya sale la muchacha y nos dice, bueno, su hija la logramos estabilizar, vamos a dejar que pasen a verla 5 minutos cada uno, no se asusten, su hija está conectada a una máquina y esa máquina literalmente, pastor, hacía que el cuerpo de mi hija vibrara. Sí. Y bueno, eso era, me habían hecho de emergencia con un catete aquí, un huequito para ponerle una tira aquí, unos tiras, y hay un montón de mangueras y cosas por aquí, por todo lado, pastor. Cuando yo entro el primero, y pastor, yo tengo un sacerdote. Yo literalmente sentía los golpes. Totalmente golpeado. Los golpes, claro. Sí. Los golpes, yo veo a mi hija ahí conectada a toda esa máquina y todo. Solo 5 minutos y nos dicen, bueno, ya tienen que irse. Ajá, tienen que irse para la casa. Solo pueden venir a visitar en la mañana y en la tarde. Y si llegara a pasar algo, nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, sí. Tuvimos que entregarles Me imagino Jonathan y Ingrid, ese tiempo de incertidumbre, oraban, lloraban, y esa situación tan difícil. ¿Qué edad tiene su bebé en esa etapa donde, porque ya ha salido de los 7 meses, ¿cierto? Ya ha salido de los 7 meses, me imagino que ya está un poquitito más grande. Un mes tal vez más grande. Y cuando los dan y ya están en cuidados intensivos, lo que nos dicen y nos explican, pastor, es que mi hija sufrió un shock séptico. Ya. Ese es el diagnóstico que da. Y un shock séptico es un cansancio de muerte. Un shock séptico es cuando varios órganos principales dejan de funcionar al mismo tiempo o son afectados al mismo tiempo. Sí. Entonces, eso fue lo que sufrió el shock séptico. Sí. Ingrid, cuéntenos, ¿cómo fueron esos tiempos también? Porque imagínense ustedes todos esos tiempos de estar yendo al hospital, madrugadas, todas esas situaciones. Coméntenos, Ingrid, ustedes, ese corazón de madre, ¿verdad? Ese corazón de mamá, que es increíble, ¿verdad? Bueno, pastor, ¿qué te puedo decir? Definitivamente el recordar es volver a vivir. En realidad mi esposo lo que hizo fue hacerle un resumen rápido de lo que sucedió, mas sin embargo para nosotros eran horas intensas, tiempos, días duros y difíciles, pero en medio de todo ese proceso, pastor, a mí me tocó estar al 100% con él porque a mí me dieron una incapacidad de cuidado. Dios a uno le da la fuerza para enfrentar estas cosas. No puedo decir, claro que sí, lloré, me frustré y base a lo que dijo mi esposo de las exsanguinotransfusiones, yo era la única mamá que dejaban entrar a esos procesos. Yo no sé cómo hacía yo, pastor, para aguantar eso, pero yo prefería estar ahí que estar afuera esperando. Sí. Entonces yo veía cómo le metían sangre, le sacaban, le metían y me decían, mamá, cántele. Yo le cantaba la vaca Lola, luego Dios está aquí y volví así como para ponerla de nuevo ella tranquila, porque muchas veces la dormía, pero otras veces no. Y también estuve en una donde le hicieron el examen de la médula ósea
Fue terrible, pastor, ese examen es horrible. Yo recuerdo que como ella era tan gordita, no le podían, la aguja, que es inmensa, no llegaba a la médula. Y la dormían, pero ella volvía a sentir y ella se quejaba. Entonces, cuando yo escucho el quejido de mi hija, lo que hago es apartarme, irme a una esquina y me dicen: mamá, si quieres sale. Y le dije yo: no, aquí estoy orando para que esa aguja llegue a la médula. Sí, amén. Qué Y bueno. yo oraba y le decía: Señor, yo te pido por favor que en el nombre de Jesús llegue esa aguja en la médula para ver cómo estaba mi hija. Sí, sí. Y ahí iba yo. Evidentemente pasé procesos duros o momentos difíciles. Me decían, llegaba y me daban buenas noticias, me iba y volvía a llegar y me daban otras buenas y otras malas, Sí. ¿verdad? Parte de todo ese proceso como mamá pastor, puedo decir que yo no tengo palabras para decirle a Dios lo bello y lo hermoso que me permitió estar compartiendo con mi hija. Sí, claro. Cuando llegamos en ese momento, el tercer internamiento, que fue el último que mi esposo explicó, cuando ya le dio el shock séptico, cuando yo grité con todo, las entrañas, lo que había en mi vida, en mi corazón y el alma, porque sabía que en ese momento podía ser el último día que podía ver a mi hija. Y cuando dijeron, un papá hace papeleos, otro se va, yo quería irme con mi hija. Claro. Pero como yo era la que iba a estar haciendo los papeleos, mi esposo tenía que ir. Y según yo, en mi imaginación, mientras estábamos haciendo los papeleos, según yo, ellos iban a detener para yo poderla ver. Sí. O para poderle decir: esperen, voy a darle un beso. No me dejaron ni verla, pastor. No me dejaron ni verla. Y yo decía: ¿cómo es posible que se hayan llevado a mi hija y yo no puedo decirle tal vez mi último adiós? Claro. Uno de parte del proceso, cuando también me devuelvo un poquito, que quería comentar, fue cuando le pusieron la quimioterapia. Es muy diferente, pastor, que a un niño se le corte el pelo porque, mira, ay, le está saliendo el pelo feo, ahora lo vamos a rapar y toda la cosa. Pues evidentemente, cuando a mi hija se le empieza a caer el cabello, un doctor me dijo a mí: mamá, necesitamos que a ella se le corte el cabello porque el pelo se lo está tragando y eso no va a dejar que ella respire. Yo comenté con Jonathan el proceso de lo que me habían dicho y recuerdo que ese día quedamos, compré la Presto Barba, una muy buena para que no le diera alergia y todo el asunto. Y recuerdo que mi esposo le tocaba cuidarla esa noche para que en la mañana le cortaran el pelo. A las 6 de la mañana mi esposo me hizo una videollamada y me dice: no, amor, ya le cortaron el pelo a la nena. Y digo yo: ¿en serio, mi amor? No estoy preparada para verlo. Sí. No estoy preparada porque yo sabía lo que había pasado. Y cuando él me enseña a mi hija sin pelo, pastor, yo me desbordé en lágrimas y yo decía: no puedo creer que yo esté pasando esto. Claro. Yo no puedo creer que mi hija esté pasando por esto, una hija sana, una hija que no tuvo ninguna complicación en el parto. Y yo no lo puedo creer. De hecho, yo trataba como de abrir los ojos porque yo decía: tal vez era un sueño, y no, era mi y nuestra realidad. Pero Dios siempre fue bueno con nosotros. Cuando Ingrid, cuando usted dice esto, ¿verdad? De una niña que nace sana, una niña que salió bien en el parto, me pongo a pensar cómo la vida tiende a dar un giro de un pronto a otro, ¿cierto? Cómo la vida de repente lo sorprende a uno con una situación así.
Y cómo ahí, en una situación de estas, la fortaleza del Señor. La fortaleza del Señor es vital, es sumamente importante. Yo creo que tiene que ver mucho esa paz de parte de Dios. Y cuando digo paz no significa que no lloremos. Cuando digo tener paz no significa que no nos derramemos en lágrimas. Pero sí, como la vida tiende a dar un giro, ¿verdad? Como la vida cambia de la noche a la mañana y de repente aquella bebé que nació bien, que en el parto todo estuvo bien, que ustedes la veían crecer poco a poco y todo, de un punto a otro da un giro, ¿verdad? Da un giro y es una situación difícil. Claro que sí, pastor, y parte de lo que nos decía mi esposo, cuando él tuvo que venir a predicar aquí, pastor, ese día nunca se me va a olvidar. Ese día fue el día que yo interné a mi hija, pero antes de eso hubo algo muy diferente ese día, que fue parte de mi proceso y del camino en el cual Dios me guió, ¿verdad? Buscando qué era proceso, y me encontré algo muy bonito donde decía que era un conjunto de operaciones, ¿verdad? Que se somete a algo, que se somete a una cosa para elaborarlo o para transformarlo. Eso es un proceso. Nuestro proceso fue eso. Fue ese conjunto de operaciones. Dios iba tratando con la enfermedad de nuestra hija, pero también iba operando en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, alrededor. Y ese día, pastor, yo recuerdo que mi esposo se levantó y dijo: tengo que ir a la iglesia, tengo que ir donde el pastor Jerry, y se levantó a bañarse, y yo estoy consciente de que él se tenía que levantar. Y yo recuerdo que en ese momento yo caí en un sueño profundo, y yo tuve un sueño muy bonito. Este sueño, pastor, era que yo me trasladé en un baño y había una cortina, y esta cortina evidentemente no me dejaba ver al frente, pero quedaba un espacio en el cual yo podía ver quién estaba al otro lado. Entonces yo me pongo a vigilar qué es lo que hay al otro lado sin correr la cortina. Entonces veo en el sueño, pastor, un manto resplandeciente. Entonces yo vuelvo a ver y me pongo en el sueño a ver qué era lo que... Eso sí fue antes, ese fue el día que nosotros internamos en la mañana. Este sueño fue en la mañana, y en la noche Naide quedó internada en cuidados intensivos. Ajá. Entonces, yo tuve ese sueño. Yo tuve ese sueño. Ya, ajá. sí. Entonces, cuando yo veo ese manto resplandeciente, yo quedo como que, ¿y yo qué es? ¿Por qué resplandece ese manto? Y logré ver una sandalia, pero esta sandalia brillaba y era como un cobre que brillaba. Cuando yo veo eso, pastor, digo yo, este es Jesús, porque recordé que en Apocalipsis decía la vestidura y cómo íbamos el Hijo de Dios. Y entonces cuando yo veo el sueño, digo yo, no, este es Jesús. ¡Qué miedo este Jesús!, decía yo en ese sueño. Y recuerdo que cuando yo identifiqué que era Jesús, escuché una voz, no de muchas aguas, pero sí una voz que identifiqué como una persona, en varias personas hablaban una misma cosa. Y lo que me dijo fue: vengo a darte vida y vida en abundancia. No tengas temor. Y yo dije: sí, es Jesús. Y yo me agarraba la cabeza, pastor, y yo, este Jesús, y yo hacía así a los lados, y yo decía, este Jesús, no, qué miedo este Jesús. Pero él quería correr la cortina. Más sin embargo yo no lo dije, porque yo tenía temor, tenía miedo, no estaba preparada para yo tener ese encuentro. Y yo decía, no, qué miedo, no, yo me agarraba, más bien estiraba más la cortina para no verlo. Pero Dios sabe tener detalles con nosotros, pastor. Sí, amén. Dios sabe cómo
tratar con nosotros. Sin embargo, él es insistente, respeta, pero insistente. Recuerdo que en ese sueño, ¿sabe qué hizo, pastor? Metió su mano, gloria sea al Señor, bendito sea Dios, metió su mano para tocar. Cuando yo veo esa mano, digo yo, no, Dios guarde, yo no lo puedo tocar, porque tenía mucho miedo. Sí. Y yo le iba a decir, como decirle, métase, ¿verdad? Métase la mano. Lo que menos esperé, pastor, era que cuando yo iba a tocar esa mano, yo hice el roce de esa mano. Y el dedo del centro se metió en el hueco de su mano. Ah, eso es lo más lindo. Y yo no puedo explicar lo que yo sentí en ese momento. Yo me levanté automáticamente y Jonathan se estaba mudando y le dije, Jonathan, tuve un sueño, es de Dios, y se lo empecé a contar. Y yo lloraba, pastor, como nunca. Claro. Y le dije, Jonathan, yo le toqué la mano a Jesús, Jesús tenía un hueco en su mano, mi dedo se metió en ese hueco, es real, le decía yo, Jesús es real, es verdad. Y nos hincamos a orar. Y él me decía, acompáñenme donde el pastor Jerry. Y yo le decía, mi amor, no puedo, no puedo. Ese día no sabía lo que había preparado. Eso fue un sueño real, prácticamente que usted lo vivió. Sí. De esos sueños que uno los vive ahí. Exacto. Y yo dije, no lo puedo creer. Ese día que ya en el transcurso de la tarde empecé a notar que a Nayo le faltó el aire. Lo que les había comentado mi esposo. Y hacia ese proceso que tuve, pastor, cuando ya nos trasladamos a cuidados intensivos, ya mi esposo había contado esa parte, más sin embargo me tocó ir a enfrentarme a mí. Pasaba los días y yo veía que mi hija se le hinchó la cabeza, se le salieron los ojos, se le hincharon las manos, y me tocaba ver eso todos los días que iba a visitarla, donde me decían cosas buenas, cosas malas. Recuerdo que en ese proceso Dios me regaló una canción, se llama Aquí está, muy sonada. Así. Pero a mí me decían, no le hable, porque a pesar de que está en un coma, ella puede despertar, escucharla y va a sentir todo básicamente los catéteres, todo lo que ella tenía pegado en las ingles, aquí en el cuello, en los brazos, todo lo pegado, ella. Pero yo le hablaba en el oído y yo le decía, Nay, mamá te está esperando. Mamá quiere jugar contigo, mamá tiene para diciembre vamos a hacer esto y lo otro, y yo le hablaba. Pero cuando llega esta canción a mi vida, pastor, yo recuerdo que teníamos que ir con cubrebocas, ponernos una bata blanca, no podíamos soltarnos el pelo, todo eso. Y yo recuerdo que yo agarraba su mano porque estaba hinchada, entonces con eso yo la agarraba. Y no me importaba si el doctor, la enfermera, no me interesaba si me decían lo que me tenían que decir. Y yo decía, aunque no pueda ver, está sobrando. Y yo me imaginaba, pastor, dónde pasaba esa sangre. Y yo me imaginaba cómo esas articulaciones empezaban a unirse. Y yo veía cómo el corazón empezaba a latir, aunque en la realidad no estuviera pasando. Bueno, eso también es ese acto de fe, ¿verdad? Que nadie lo entiende o que no se puede explicar, ¿verdad? Pero es ese acto de fe, de confianza en el Señor, que aunque nuestros ojos naturales no lo están viendo, ¿verdad? Podríamos decir que en nuestro ambiente natural es otra cosa, pero en nuestro ambiente espiritual, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, decimos, aunque no lo pueda ver, yo sé que el Señor
está obrando, está haciendo, ¿verdad? Qué lindo eso, Ingrid. Y para ya darles el paso a mi esposo, estando en ese lugar, yo llegué y declaraba, ¿verdad?, la sanidad de mi hija. ¿Qué le podía pedir Ingrid a Dios? Obviamente que la sanidad de su hija, Claro. ¿verdad? Obviamente. Pero yo no hallaba cómo decirse. Yo llegué a decirle: Señor, por favorcito, porque ese clamor me llegaba hasta las entrañas por decirle: Señor, por favor, haz algo. Sí. Y yo luego le decía: por favor, déjame verla, llevarla al kinder. Yo quiero llevarla con la mano y entregarla al kinder. Déjame llevarla a la escuela. Déjame llevarla al altar. Porque yo no quería perderme eso. Y no quiero. Y yo le pedí eso a Dios: yo, Señor, dame la oportunidad de llevarla al kinder, de llevarla a jugar, de llevarla a todo lugar que yo pueda. Y base a ese entorno, el Señor me regaló una palabra que quiero compartirles en el Salmo 91:15. El proceso de mi hija en cuidados intensivos es bastante largo. Pudimos encontrar varias personas o niños con situaciones sumamente difíciles, pastor. Vea, la gente que ha ido a cuidados intensivos o han tenido procesos de niños con cuidados se va a dar cuenta de la realidad. Habían niños con el corazón abierto, habían niños que no tenían ano, habían niños que tenían un problema de pulmón, que habían niños con cosas que usted no se imagina. Sí. Y nos tocó pasarlas. Esta libreta que usted ve aquí, pastor, esta libreta yo la llevaba junto con mi Biblia, y yo la traje porque yo hacía apuntes. Entonces yo ponía oración por Luis, porque Luis tiene dañado el pulmón, y por allá oración por él porque tiene el corazón muy grande. Y ahí íbamos con oraciones, ¿verdad? Pero hay una parte donde me llamó mucho la atención y decía: Señor, por favor, ayúdame con él. Porque a pesar de todo eso era lo que anhelaba mi corazón. Sí. Sin embargo, le puedo decir, pastor, que no dudamos en predicar el evangelio a las personas. Yo tomaba mi ratito mientras Jonathan subía, yo me encontraba a alguien y le hablaba la palabra de Dios. Es que usted tiene gente aquí en cuidados intensivos, y yo le decía: sí, ahí está mi hija. Y la gente como que se maravillaba o decía: pues ustedes parecen como que no tuvieran a nadie internado. Pero yo decía: mientras Dios trabaje, yo voy a trabajar. Sí. ¿Verdad? Y muchas veces después de que salgamos de las citas, orábamos al frente del hospital de niños. Pastor, también hay cosas, ¿verdad?, que a uno le dan risa en medio de todo este proceso. Y recuerdo que nos turnábamos, Jonathan oraba un día y después yo oraba. Entonces, sin importar que pasaran los buses, todo, entonces yo agarraba el portón y yo decía: Señor, declaro en el nombre de Jesús que no solamente Naidel va a ser sana, sino todos los niñitos que están ahí, a sus papás, a sus mamás. Ay, pastor, estábamos orando y yo ya sentía la presencia de Dios y todo, y se me ha puesto un señor a la par y me agarra así, y yo con los ojos cerrados, pastor, entretenía en la oración, y ese hombre me agarra, y yo recuerdo, yo: Señor, ¿por qué? Era aquello, porque yo me asusté, y digo yo, bueno, y cuando veo, el Señor se unió a orar con nosotros, y estábamos ahí, después 2 personas atrás orando por el hospital de niños, y fueron experiencias, pastor, de bendición.
Qué bueno, qué bueno. de bendición. Y termino dándoles el versículo que el Señor me regaló. En medio de este proceso, el Señor me regaló el Salmo 91:15. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 91:15, vamos a leerlo directamente de la Biblia. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me tomé la tarea, pastor, de buscar dos versiones diferentes. Y una de esas versiones, bueno, la principal, que es la Reina Valera de 1960, y luego la de las Américas. Y esta dice: me invocará y yo le responderé. Estaré yo con él en angustia, lo rescataré y le libraré. Y luego en la versión Habla Hoy dice: cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con él en angustia, le libraré y lo calmaré, lo colmaré de favores. En ese proceso, Dios nunca me dijo: no va a haber angustia, Sí. no va a haber dolor. Más bien en este versículo me afirma a mí diciendo: estaré contigo en angustia. Claro. Me responde, bueno, yo en lo personal puedo decir que lo invoqué y me respondió, Sí, amén. ¿verdad? Me respondió y estuvo conmigo en angustia. Él no me prometió quitarme la angustia, pero sí me dijo: voy a estar contigo en la angustia. Y eso le digo al hermano y la hermana que en este momento me está viendo. Usted, hermano, hermana, joven, que esté pasando alguna situación en su casa, llámese como se llame, enfermedad, sea cualquier cosa, póngale el nombre. Si usted clama, Él le va a responder. Y va a tener tiempos de angustia, sí lo va a tener. Pero crea en el nombre de Jesús que Dios está con usted y que lo va a rescatar, que no solamente es que lo va a ver y lo va a acompañar. Dice la Biblia que lo va a rescatar, como me rescató a mí, a mi familia, a mi esposo y a mi hija. Créalo, que aunque usted no lo pueda ver, Dios está obrando en este momento por ese hijo drogadicto, por esa niña en cuidados intensivos, por esa mamá que está llorando, por ese papá que está perdido, por todo. Él está obrando en este momento y en el nombre de Jesús. Créalo, porque así es. Amén. Ingrid y Jonathan, bueno, eso quiere decir que entonces los hijos de Dios sí pasan por momentos difíciles. Esto sí quiere decir que entonces los hijos de Dios sí pueden ser pasados por el fuego, pueden ser pasados por una situación difícil. Entonces es mentira aquello de que un hijo de Dios no hay nada que no lo toque, no hay nada que no, o sea, queda en evidencia, aún no solo por lo que le acontece a usted, sino también por situaciones bíblicas como un Job, ¿verdad? Como un Pablo que también dice que tiene una gran enfermedad en su cuerpo, que se cree que es en la vista. Es decir, sí hay momentos de situaciones, de angustias, de dificultades, que también visitan a los hijos de Dios, Jonathan. Claro, pastor, claro que sí. De hecho, este versículo, como lo estaba explicando mi esposa, el Señor no prometió quitar la angustia, prometió estar en la angustia. Así es. Y prometió librarnos de la angustia. Así es. Parte del proceso y de lo que aprendimos, pastor, está un versículo que el Señor me habló, porque Dios habla, pastor. Claro. Dios habla. Aunque lloramos mucho y hubieron días difíciles, y hubo un día que yo recuerdo cuando usted tiene a alguien en cuidados intensivos, los doctores le dicen: papás, el doctor habla con uno, nada más, y el otro papá le informa al otro. Entonces eso se ahorra como para que no hagan tantas preguntas. Entonces normalmente la primera visita es que están los papás, el doctor llega, comienza a dar la información de todos y el papá se encarga de informar al otro papá. Recuerdo que llegué un día y recuerdo que Ingrid pasó y a Ingrid le dieron las noticias, no eran muy buenas,
Y cuando yo entré paz, el enfermero se me quedaba viendo, yo me quedaba viendo a mi hija y lloraba en mi mente, en mi corazón. Y de paso pasó la doctora y se paró por ahí y me dice el enfermero, papá, está la doctora para que le pregunte. Entonces le digo yo, me pareció extraño porque ellos ponen las reglas y en teoría yo no podía preguntar. Y entonces la doctora se queda ahí como esperando que yo le haga una pregunta y yo le digo, no tengo ninguna pregunta. Me dice, ¿ya su esposa le dijo? La yo sí, ya mi esposa me dijo. Y me dice el enfermero, ¿usted entiende que está mal? Y yo le dije, sí, yo entiendo que está mal. Y la doctora me dijo, su bebé está en alitas de cucaracha. Inmediatamente, cuando a mí la doctora me dice eso, yo digo en mi mente, pero Dios puede alejarlos de aquí. Amén. Así pasa, así fue fue como un efecto sí. rebote, ¿verdad? Donde la doctora me dice, su hija está en alitas de cucaracha, inmediatamente mi mente o mi espíritu, no sé, Dios pone en mi corazón, pero Dios puede alejarlas de aquí. Y como le digo, hubieron días malos. De hecho, parte de lo que Dios nos enseña es eso, y está en Eclesiastés, se lo voy a parafrasear. La Biblia en Eclesiastés dice que hay días buenos y que hay días malos, pero dice que ambos los hizo Dios. Exacto. Ambos. Y en el día malo hay que tener cuidado. Sí, En el día malo hay que tener cuidado porque también fue creado por Dios. claro. Entonces hay que tener cuidado de las quejas, hay que tener cuidado de los reproches, hay que tener cuidado de nuestro vocabulario incluso en el día malo, porque ese día malo también el Señor lo creó. Y Jonathan, si el Señor se hubiera llevado a su hija, igual Dios sigue siendo bueno. de hecho, casualmente porque se está diciendo, de hecho, Dios pasó hizo el día bueno, el día malo, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros glorificar al Señor solamente cuando gracias a Dios salimos bien, pero sino también exaltar y glorificar al Señor también cuando pues, las cosas no salieron como quizás uno quisiera. Y aquí es donde uno admite la soberanía de Dios y la voluntad de Dios en todas las cosas. De hecho, pastor, qué dicha que toca ese tema, porque hubo un día, este día, donde nos dieron como la peor noticia, ¿verdad? Que nos dijeron que en cualquier momento, yo recuerdo que yo me fui a una esquina del hospital y comencé a llorar. Tú sabes que uno, hombre, trata de mantener un poquito a veces esa parte, pero esa vez realmente me quebranté. De hecho, mi paso, yo creo que tengo un tío que se llama Mayer, creo que él me está viendo, él me llamó en ese preciso momento, Dios lo utilizó. Necesitaba un papá que hablara conmigo en ese momento y Dios lo utilizó a él. Recuerdo que lloraba desconsolado ahí y yo recuerdo que yo le dije a Dios, porque pensé que la posibilidad de que mi hija iba a morir, Sí. realmente lo calculé, lo pensé y yo le dije a Dios, vea lo que yo le dije a Dios, yo le dije, Señor, si es así, que usted se va a llevar a mi hija, yo lo que le pido es que me dé fuerzas, primero para mí, Claro. después para mi esposa. Yo le decía, sé que no vamos a ser los primeros padres que pasen por esto, pero también sé que es lo más duro que puede haber en la vida. Yo le dije, Señor, no prometo no enojarme contigo. Le dije yo al Señor, pero yo sé que no me vas a dejar morir. Sí. Yo le dije, no me vas a dejar morir. Algún plan tienes, pero yo sé que esto no va a ser para que yo muera y mi esposa muera. Algo sacas, Dios, Sí. algo reluces, algo haces conmigo, con mi esposa, algo haces, pero muertos no vamos a quedar. Esto no va a ser nuestro fin. Sí. Y recuerdo que eso fue después de que conversé con mi tío, que es el que lo estoy comentando ahí, y fue como un pensamiento donde la entregué, por así decirlo, por las malas noticias que había, pero al final le dije, pero si puedes, pero sí sé que puedes, pero si quieres, si está en tu lugar, devuélvela, Sí. ya, devuélvela. Yo sé que puede haber un plan, un proceso, no me vas a dejar morir, vamos a salir adelante, es todo lo demás, pero si quieres, devuélvela. Y así fue, ¿verdad? Así fue, el Señor no la devolvió. Le hablaba, pastor, de que aprendimos que sí, que hay días buenos y que hay días malos y que ambos los hizo Dios. Aprendimos que los días malos no son para siempre.
que los días malos terminan, pastor. Sí. Y esto qué lindo que lo escuche la gente. El Claro. día malo termina, Sí, paz, amén. no es para siempre, es una temporada. Y sabe, hay días buenos, hay días buenos que vienen delante del trono de Dios en nuestras vidas. Claro. Hay días, o sea, hay días malos que sí, no es lo que queremos, no es lo que gustamos, no es lo que planeamos, no es lo que deseamos, pero terminan, Claro. no son para siempre. Claro. Y llegan los días buenos de parte del Señor. Y Jonathan, cuénteme, bueno, después de todo esto, Jonathan e Ingrid, su hija se recupera, para ir adelantando un poquito con el tiempo. Su hija, gracias al Señor, se recupera. ¿Qué edad tiene hoy ya su bebé? bueno, mi hija para el 18 de este mes va a cumplir 3 años. Va a cumplir 3 años. 3 años, ajá, 3 años. Ella el 14 de agosto de este año cumplió 2 años de haber salido de cuidados intensivos. ¿Cuánto? ¿2? El 14 de agosto habrá cumplido 2 años de haber salido de cuidados intensivos. Ahora usted me decía que no le han dado de alta, Ajá, ¿verdad? Pero ya su hija está sana. está sana, Sí. es una niña normal, Totalmente. ya corre, brinca. De hecho, en el proceso, pastor, nos dijeron que por los 23 días que ella estuvo en coma, inducida en coma, iban a quedar secuelas, tal vez problemas en el habla, o en el aprendizaje, en lo que sea, y realmente nosotros no vimos en ningún tipo de ese tipo de problemas. También una vez, Paz, yo venía en un bus, aparte que te quiero comentar a la gente y compartir de la palabra del Señor, de lo que uno aprende. Yo venía en el bus y yo trabajaba en Cartago en ese entonces y yo caminaba desde Lumaca hasta el Hospital Santa Niños, entonces básicamente es todo San José casi. Sí. Entonces yo recuerdo que yo todo el trayecto iba caminando y iba pensando y yo caminaba y decía que yo veía a toda la gente en la calle y yo decía, no saben lo dichosos que son con no tener un hijo Claro, en el hospital. claro. No se imaginan la dicha que tienen. Y entonces comencé a hacerle como un pequeño reclamo a Dios y me parte del proceso. Y yo le decía, Dios, yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo no me imaginé que esto iba a ser así. Está bien, una enfermedad, pero yo pensé que íbamos a salir más rápido. Yo pensé que íbamos a salir más sencillo. Yo pensé que no llegamos a estas instancias, Dios. Y eso, pastor, que usted siente un pensamiento que le viene del Señor y una voz que me dice, mi voluntad es mejor que tu voluntad, me dijo Dios. Sí, amén. Mi voluntad es mejor que tu voluntad. Y me recordó el versículo de Isaías capítulo 55, que lo vamos a leer. Ahora vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a buscar. Isaías 55. Ajá. Bueno, aquí dice, doña Flor dice, mi amor es una guerrera, que el Señor me la bendiga y me la cuide, te amo mucho. Así dice. Ella es mi mamá, pastor. Ella es su Ella mamá. es mi mamá. Ok. Definitivamente en este proceso ella fue una de las principales. Yo le puedo decir que mientras estábamos allá, ella también como mamá sufría de ver también a su hija que estaba sufriendo por la hija, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo que ella llegaba, pastor, y también me mandaba comidita. Claro. Llegaba, porque eran esas horas externas. Pues el corazón de madre, ese es el corazón de mamá. Y ella llegaba y me Sí, decía, sí, ahí sí, le sí. mando, y es una bendición de verdad que... Dice también nuestra hermana Adriana, dice, es imposible no dar gloria a Dios. Con este testimonio, sin duda alguna, vemos su gran poder en cada sonrisa de la hermosa Nairel. Bendiciones para su bella familia, Jonah, Ingrid, y también nuestra hermana Jenny dice, qué hermoso testimonio. Dios es bueno. Leamos el texto. Amén. Jonathan. Dice esto, haciendo referencia a del pensamiento que Dios ponía en mi mente, ¿verdad? Que la voluntad nuestra, que la voluntad de Él es mejor que la nuestra. Claro. Y dice el 8 del 55:8 en Isaías, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y vea qué lindo, pastor, y esto lo tiene que escuchar alguien. Como son más altos los cielos que la tierra, paz. Vea el nivel de magnitud. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, aquí yo aprendí y dije, sí, es cierto. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque tu voluntad es mejor que la mía.
Y aunque tal vez no entienda el 100% de las cosas, Claro. porque no las entendía, sé que tu voluntad. Y vieras, pastor, que experimenté en ese momento la paz que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué, pastor? Porque llegué al hospital, no habían buenas noticias, todo seguía normal. En el exterior todo seguía siendo normal, pero en el interior había una paz interior que sobrepasaba todo entendimiento. Bueno, ahora hablábamos, Jonathan e Ingrid, hablábamos de que cuando una persona pasa por un proceso de estos, ¿verdad? Termina conociendo más a Dios, termina experimentando cosas más lindas que tal vez aquella persona que no ha pasado pruebas tan duras y tan difíciles no las ha experimentado. Termina uno experimentando esa paz, termina uno leyendo la Biblia diferente y viendo textos bíblicos diferentes que quizás en algún momento ya lo había leído, pero ahora en esta etapa lo vuelve a leer y puede escuchar audiblemente la voz del Señor, ¿verdad? Y todo esto. Bueno, porque ya el tiempo nos va ganando, pero Ingrid nos traía aquí unas cosas, Ingrid, que estuvieron así rápido para ir viendo. Bueno, es que la idea era, hermanos, presentarles las fotos por el Facebook y todo mientras estábamos en el vivo, pero como hemos tenido problemas con el internet, pero Ingrid nos trajo aquí unas, ¿cómo se llama? Unas imágenes, unas fotos, ¿verdad? Donde está la bebé de ellos. Vamos a acercar la cámara, sí. Vamos a acercar la cámara para que tal vez ustedes puedan ver a la bebé. Vamos a ver. Esos son procesos donde ella estuvo allí, ¿verdad? ¿Sí la están? Ok. Esos son procesos donde ella estuvo, ahí ustedes la ven. Es ahí donde está comiéndose un pancito, parece. No sé qué es lo que tiene en la boquita. Una galleta. Una galleta. Ahí ella se ve bien inflamadita, bien hinchadita, no sé, ¿verdad? Ahí ella se ve bien inflamadita, bien hinchadita. Eso que era un proceso de quimioterapia. Eso fue después, el segundo día después de que despertó de la coma. Okay. Bueno, que la dejaron despertar de la coma inducida que tenía. Entiendo. Ok, ahí también, ahí se ve donde tenía las mangueritas en la nariz, también, ¿verdad? Tal vez subir un poquito para subir, o bajarla, más bien creo, ¿mismo? Bájala. Ok, eso, ahí está ella. Sí. Qué valiente, qué bebé más valiente, con la fortaleza del Señor, por supuesto, ¿verdad? Ahí tenemos ¿cómo se llama? Veamos estas otras fotos. Esa me gusta mucho, donde están los tres ahí. Esa me gusta muchísimo, ¿verdad? Qué linda ahí ella, ¿verdad? Pastor, ¿verdad que de nuestra Vamos a ver la parte? otra, es que solo se ven dos de arriba, ¿mismo? Eso, también ahí. Ahí donde ella está, que se ve acostadita ahí, que tenía ella, ¿cómo es que se llama? A mano derecha de ustedes. Ahí ella le estaban haciendo una transfusión. Le estaban haciendo una transfusión De sangre, sí. Ya. Parte Sí. importante, pastor, para ya culminar un poquito de en realidad el testimonio es bastante largo. Nosotros vivimos muchos milagros, o sea, la sanidad de Nairel es el milagro, gracias al Señor, el milagro pues viviente, pero tras de eso hay otros más que sucedieron en el camino, ¿verdad? Mi hija como tal, cuando ella salió, pastor, yo tenía que ponerle esto de acá, no sé si tal vez podemos, esta era la manguerita, a la cual tenía que ir en la nariz, y esa tenía que llegar al estomaguito, ¿verdad? Desde la nariz hasta el estómago. Ajá. Yo tenía que ponérsela, pastor, porque si yo no se la ponía, Nairel no podía salir. Entonces ese día la lastimé tanto, pastor, fue algo terrible. Aquí este es el tubito que se usaba para echarle la lechita o medicamentos o demás, ¿verdad? Para que ella pudiera comer. Si lo ven así, es que eso es hierro. Estas son las mangueritas que ella tenía que usar. Y no son inyecciones, sino
¿cómo se puede decir? Jeringas que se usaban para poderle limpiar todo lo que tenían. Sí. Y lástima que ya no da más el tiempo, pero sí hay un sueño que tuvo. De hecho, pastor, yo quiero nada O más. sea, que casi que hay una segunda Sí. parte aquí. No, pero yo quería robarle nada más unos minutos más, pastor, contar dos cosas más muy, muy importantes de parte del testimonio. Ahí nos disculpan las personas, nada más queremos excedernos unos minutos más. Cuando uno no deja de ser humano, pastor, en el proceso. Oh, claro. Entonces, obviamente, la duda, a veces había días donde tu fe amanecía así, a veces había días donde amanecía, eso es un hecho, pastor. Uno no es que está con una ubriola ahí, que no, la duda es. Y verás, pastor, que yo quiero compartir una historia y no quiero que la gente malinterprete lo que yo voy a contar, que lo tomen de la buena forma en el nombre de Jesús. Pastor, yo recuerdo que una de mis mayores luchas en ese tiempo era la duda. La duda. Era terrible, pastor, terrible. Siempre es un protagonista. Terrible, pastor, pero terrible. Yo recuerdo una vez que nosotros llegamos y nuestra hija tenía esa máquina que yo le comenté al principio que la hacía vibrar, y llegamos un día y ya no la tenía otra máquina diferente, por así decirlo, un menor grado. La pusieron porque era un poquito de mejora en Nike, entonces la pusieron. Entonces nosotros nos alegramos. Al día siguiente volvimos a llegar y tenía puesta la primera. Y nos dijeron, no, es que ella empeoró en la madrugada, entonces tuvimos que volver a retroceder a la primera. Entonces hay un bajonazo. Yo recuerdo que yo le digo a usted, o sea, yo estaba ahí, yo era un saco de boxeo, pastor, el enemigo queriendo a la duda, queriendo atacar, golpear, diciendo que por qué, para qué tantos años en el cristianismo, que por qué había dedicado la mitad de mi vida y de esa forma pagaba, de verdad, un montón de cosas. Era tanto, pastor, que no sé si me van a entender, pero yo logré personificar la voz de la duda en la mente. Y yo la identificaba, o sea, yo me daba cuenta cuando realmente no era un pensamiento mío, sino cuando realmente había venido a atormentar. Sí, así era el pastor. Y recuerdo una vez, pastor, yo recuerdo que el Señor me dejó batallar con ella muchos días, pero hubo una vez, pastor, que me dio la victoria definitiva. Yo recuerdo que esa vez nosotros fuimos al hospital una vez más y le habían otra vez hecho el cambio de la máquina, otra vez la habían pasado a la segunda máquina, que era como indicaciones de que estaba mejorando. Y recuerdo que estábamos contentos también, por eso llegamos a la casa y nos arrodillamos, yo en una esquina, mi esposa en otra esquina, y yo comienzo a orar, y donde yo me arrodillo, paz, yo siento donde otra vez llega la duda y me dice, mañana va a estar mal, mañana va a estar peor, mañana va a tener otra vez esa máquina. Y entonces, pastor, yo recuerdo que yo quedo en silencio y como que en mi mente yo me le devuelvo a ella solamente con la presencia de Dios, y yo le digo, usted no sabe nada, usted no sabe ni tan siquiera lo que va a pasar dentro de una hora, porque usted no tiene ese poder. El único que está en el mañana es Dios. El único que está en el mañana es Dios, no hay otra, usted no sabe, usted es mentiroso. Claro. Pastor, y eso fue como que el Señor permitió tiempo que luchara, pero ese día como que realmente Cristo me dio la victoria y como que la desenmascaré. Y yo dije, miente. Y cuando vemos en Juan capítulo 4, bueno, no preciso la cita, pero donde Jesús dice que Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Nada de lo que él dice es verdad. Nada de lo que él pueda poner en la mente del hombre es verdad. Todo es mentira. Exacto. Todo es mentira. Y entonces, pastor, verás de que a partir de ahí comencé a sentir un alivio con respecto a la vida, y a partir de ahí ya el efecto que provocaba era totalmente distinto. Sí. Y yo me di cuenta, yo le decía, y yo, paz, puedo decirle ahora a la gente y saber, paz,
el único que está en el mañana es Dios, el que está hoy, el que está ayer, hoy y por los siglos se llama Jesús. No hay otro, paz, no hay otro. En el mañana solamente está Dios. Y le decía, Él está ahí y Él ya sabe. Él sí sabe, Él sí sabe. Y Él está conmigo y Él ya está en el mañana. Y fue, pastor, parte de la vivencia que Dios me dio, que aprendimos. Y hay que en nuestra vida saber identificar y decirle mentira y no escuchar esa voz que a veces nos atormenta. Y para terminar, pastor, ya y no excedernos más, cuando a nuestra hija nos dicen que la van a operar, yo le comentaba a usted en privado, tuvimos un cuidado de parte del Señor muy lindo, muy especial. El pastor Alex, no sé si tal vez estará por ahí o lo va a ver en algún momento, pero el pastor Alex Obando, que es una persona que yo aprecio mucho, Dios lo utilizó a él y a su esposa para, ese día nos fue a recoger al hospital, nos llevó a la casa, nos dieron una sopa. Fue un cuidado muy lindo de parte del Señor. Al día siguiente, cuando estamos en sala de operaciones, ya mi hija está en el quirófano, estamos ahí, ¿verdad, pastor? Esperando, y recibimos una llamada de una hermana en la iglesia y nos dice: Jonathan y Ingrid, ocupamos que escuchen esto. Hubo una hermana en la iglesia que tuvo un sueño, y el sueño es el siguiente: ella se soñó que ella estaba en la casa de ella, en la casa donde ella habita, y ella vio el cuerpo de mi hija partido en dos, así abierto a la mitad, sin vida. Y entonces en la mesa de ella, entonces cuando ella ve, dice, ella la ve sin vida, se asusta y dice: esta hija de Jonathan. Y entonces dice que donde ella ve el cuerpo así abierto y está asustada, comienza a ver como una mano desciende del cielo y le comienza a poner órganos, le comienza a poner órganos y la cierra, y donde la cierra, mi hija cobra vida. Y donde ella cobra vida, ella la alza, y en el sueño ella me va a buscar a mí y me dice: Jonathan, Dios le puso órganos nuevos a su hija. Qué lindo, qué lindo. Y a partir de ahí, pastor, a partir de ese sueño que Dios le regala a esta hermana, mi hija viene creciendo. Cuando Ingrid viene mejorando todo el tiempo, cuando Ingrid va al hospital y le dan la noticia que va a salir de alta, la doctora le dice: mamá, su hija quedó como nueva. Y la doctora, sin saber el sueño, dice: mamá, su hija quedó como nueva. Ese es el Dios que tenemos, Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el cual confiamos y creemos. Jonathan, Ingrid, quiero agradecerles por haber acudido a la invitación y contar este testimonio, esta gran victoria en medio de una situación tan difícil y tan dura. Y a todos los que están ahí en casa, que nos están viendo, quiero, como decía ahora Ingrid, ¿verdad? Que decía: si usted está pasando por un momento duro, si tiene un hijo en drogas, si está pasando por algún tipo de enfermedad, hay que creerle al Señor, seguir confiando en Dios. Yo siempre he dicho esto, que la voluntad de Dios está por encima de nuestra fe, porque al final, por más fe que yo tenga, al final se hace la voluntad del Señor. Pero siempre debemos de aplicar esa fe, siempre debemos de aplicar esa confianza, porque aquí es la soberanía del Señor. Hoy damos gracias al Señor por Nairel. Hoy damos gracias al Señor por Nairel. Y oramos por todos los niños que en este momento están en el hospital de niños. Oramos en este momento, también vamos a orar por esos padres de familia que están pasando por esta situación. Quiero felicitarlos a ustedes dos por ser esos padres tan valientes, tan esforzados, que yo sé que toda esa valentía que tuvieron venía del cielo, venía de Dios, que no salía de ustedes, sino que salía de parte del Señor. Jonathan, Ingrid, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y vamos a orar por todos esos padres de familia, vamos a orar por los niños que están pasando por alguna situación difícil. Y quizás Ingrid nos despide en esta oración y usted ora por los niños y ora por esos padres de familia también que están pasando por esta situación, y a todos ustedes que están en casa, que nos acompañan también en este tiempo de oración. Oremos. Claro que
que sí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, confesando que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres, Señor, el gran yo soy. Tú eres el que todo lo puede. Hoy venimos orando en el nombre de Jesús a favor, Señor, de todos aquellos niñitos que hoy están en cuidados intensivos. Por cada mamá, por cada papá que hoy tuvieron una mala noticia de que su hijo tenía cáncer, de que su hijo se quemó, de que su hijo hoy le encontraron una enfermedad, Señor. Hoy oramos para que en el nombre de Jesús, Señor, así como nos acompañaste en medio de esa angustia, tú acompañes en el nombre de Jesús a esos padres y que salga, Señor, victorioso, Señor, esos niños, Espíritu Santo. Te pido, Espíritu de Dios, por aquellos que hoy también recibieron la mala noticia de que ese niñito partió. Y yo te pido que tú traigas alivio, paz, Espíritu Santo, en este momento para esos niños, para ellos, Señor, para sus familiares. Señor, pero te pido encarecidamente, Señor, por aquellas buenas noticias, para aquellos que hoy le dijeron, hoy terminaste el tratamiento de cáncer, por aquellos que te dijeron, se sanó de la nada, que para los que dijeron los doctores no va a salir de ahí, hoy están saliendo. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y que sea glorificado tu nombre en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando estos testimonios. Gracias por ese padre, por esa madre, por esa niñita, Señor, por ese joven que está escuchando. Bendícelo, Señor, glorifícate, muéstrale, Señor, tu presencia, tu gran amor, Espíritu Santo. Muéstrate, Señor, en ellos, para que ellos te vean y te conozcan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo al pastor Jerry, bendigo a todos los que están acá, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad, Señor. Hoy nos vamos, Señor, de este lugar, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos acompañes y acompañes al pastor, Señor, y acompañes a cada uno de los que está viendo, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición haber estado esta noche con Jonathan, con Ingrid y con ustedes desde casa. Que pasen buenas noches. Sí, dígame, Jonathan. No, pastor, que nada más quería contarle que la doctora que nos dio la primera mala noticia cuando el día que yo vine aquí, que Ingrid tuvo el sueño en la noche, que nos dijo que no sabían que era un riesgo que nuestra hija fuera en cuidados intensivos. Ella, cuando nadie sale de cuidados intensivos y le dan de alta, se da cuenta y busca a mi hija y le dice a mi esposa que se puede tomar una foto con ella. Ajá, y mi esposa le pregunta por qué. Ella dijo, yo pensé que eran las últimas horas de vida de su hija. Bueno, nunca creí que es parte de la vida está en las manos del Señor. Así Y es. este es un gran testimonio. Bueno, damos gracias a Dios por todo esto. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición y edificación para la vida suya y que haya fortalecido su fe. Si el Señor lo permite, nos vemos de hoy en 8 una vez más. Tenemos una cita con el consejo de la palabra del Señor. Que pasen buenas noches y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.